buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya temporada 2026, en las entrevistas de Conversando en la Noche aquí en Mega TV, siempre tratando de conocer mejor a personalidades públicas en distintos ámbitos, pero también de hablar un poco de la actualidad. Hoy estamos con la presencia del senador Natalicio Chace. Natalicio tiene una larga trayectoria tanto en lo privado como en lo público. Tiene un cargo muy importante en el Senado, que es liderar la bancada oficialista, pero además tiene mucho conocimiento de la historia política y social de nuestro país, conoce a fondo eso, y eso nos va a ayudar a descifrar algunas de las claves de nuestro querido Paraguay, al que siempre le deseamos lo mejor. Lo miramos como una esperanza siempre positiva de mejores días para nuestra patria. Con ese espíritu vamos a hablar con él, pero antes de saludarlo, vamos a conocer una breve semblanza de su vida, de su trayectoria. Invitado hoy, Natalicio Esteban Chace Acosta. Natalicio Esteban Chace Acosta es ingeniero civil, empresario y político del Partido Colorado. Cuenta con formación en maestría en salud pública y saneamiento ambiental. Con especialización en tratamiento de agua y residuos cloacales, inició su carrera en Corposana y luego ocupó diversos cargos en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, incluyendo el de viceministro. También fue gerente general de Petropar. En el sector privado, presidió una empresa constructora y fue miembro del Consejo de Capaco. Entre 2018 y 2023 se desempeñó como presidente de SAP. En 2023 fue electo senador nacional, donde ejerce liderazgo dentro del movimiento Honor Colorado. Bueno, Natalicio, primero gracias, te tuteo así directamente porque nos conocemos, hasta hemos trabajado juntos alguna vez y te tengo un gran aprecio y admiración a vos y a tu familia. ¿Cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias por invitarme, estoy muy contento de estar aquí contigo. Además que nos conocemos hace mucho tiempo, reconozco tu trayectoria profesional en el periodismo, en la comunicación, bueno, y este es uno de los programas que a mí me gusta, que no me pierdo ni uno. Ya, te agradezco mucho y es un honor que lo digas, pero obviamente que la vida política tiene, lo hablamos en privado, esas cuestiones de ida y venida. Está en un lugar no fácil, liderar una bancada oficialista. Siempre el oficialismo va a ser objeto de críticas, eso es parte de la política. Creo que cuando asumiste esa responsabilidad lo sabías, ¿no? Claro, liderar una bancada, sobre todo una bancada particular como es Honor Colorado, es un gran desafío para mí, Mario, no solamente en lo personal, sino en lo que significa esa confianza depositada en la persona, ¿verdad? El liderazgo no distingue al senador entre sus iguales, sino solamente le asigna una responsabilidad adicional que es la coordinación de los trabajos. Y en esa coordinación también pasas a ser la cara visible y el que tiene el contacto más positivo con la prensa, entonces eso te expone a que tengas que defender en forma constante las acciones que tiene el gobierno, que es el cual uno forma parte, ¿verdad? O también a veces cuando existen, porque nosotros nunca dejamos de hacer análisis, eso es importante aclarar, ¿verdad? Criticar también o hacer saber los análisis que van en contra de las decisiones tomadas, ¿verdad? Claro, el líder de bancada es un poco una especie de conciliador también de distintos puntos de vista, intereses, primero dentro de su bancada y después en la negociación con el resto, ¿no? Claro, es como un coordinador de los colegas. También transporto las opiniones y las inquietudes de los colegas, y es un vínculo natural también con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Claro, me imagino. A ver, tu caso es muy particular porque si bien tenés una gran formación política, también gran parte de tu vida la desarrollaste en ámbito privado. O sea, no sos el político que fue político toda la vida. Conoces bien ambos lados del mostrador. ¿Eso te ayuda a conocer, a entender mejor? Bueno, gracias a Dios yo tuve una trayectoria en el sector privado con mi profesión. Yo soy ingeniero civil. Sí. Y eso me dio la oportunidad de conocer a fondo el sector privado. Tengo hasta ahora una empresa constructora que
no trabaja con el Estado ni Claro. nada parecido, pero que sigue funcionando, está mi familia trabajando ahora. Y también ocupé diferentes cargos públicos, ¿verdad? Y eso, aunque no creas, Mario, te da una pequeña ventaja, Sí. porque conocer a profundidad el funcionamiento de el Poder Ejecutivo es muy importante en el análisis que hoy estoy haciendo como senador, ¿verdad? Claro, Yo claro. recorrí varias instituciones. Petropar, Estuve en ESAP, en la antigua Corposana primero. también, claro. Después estuve mucho tiempo, casi 9 años como viceministro de Obras Públicas. También. Estuve en Petropar y estuve en ESAP últimamente. Y ese circular me dio ese conocimiento que hoy me sirve para el análisis de casi todos los proyectos de ley que se requieren, o sea, que se destinan a la reforma del Estado, por ejemplo, ¿verdad? Claro, ahí justamente hay una cuestión que es muy interesante, que muchas veces el sector privado no comprende del todo que el ámbito público los procesos son más lentos, engorrosos y desde el punto de vista jurídico también mucho más cuidadosos. O sea, no se puede dar una orden hoy desde SAP y decir, constrúyanme desagüe cloacal en tal ciudad sin pasar por todo un proceso muy delicado que si uno no lo cumple termina siendo imputado por algún tipo de delito, ¿verdad? O sea, eso cuesta que se entienda en el sector privado. Y cuesta porque las decisiones se toman de otra forma. Claro. Cuando el Estado inicia un proyecto por ejemplo, vamos a tomar cualquier proyecto, un proyecto de construcción de una ruta, Sí. o un proyecto de modificación de algo urbano, esa trayectoria es como mínimo desde el comienzo hasta la firma del préstamo y el comienzo de la ejecución 1 año y medio, Mario. O sea Por que lo menos. por lo menos 1 año y medio es Si el todo va proceso, bien, si si no todo hay- va bien, si no hay ninguna tranca. Ajá. Y bueno, y eso nos tocó a nosotros en el sector público conocer, y yo creo que a vos también. También sí. Yo tra- calculaba 2 años, yo tra- iba ya un poquito más. 2 Trabajamos años. juntos en la municipalidad, me parece que fuimos la excepción de la regla, porque cuando yo estaba en ESAP y vos estabas en la municipalidad, normalmente ESAP y la municipalidad eran enemigos acérrimos. Siempre, sí, porque, históricamente. pero nosotros trabajamos bien y eso hizo posible que hagamos muchas cosas, ¿verdad? Que es lo que hay que hacer, ¿verdad? Rescataste en ESAP gente muy valiosa que estaba dentro de la institución, que pasa en todos los lugares públicos. Ese concepto de que toda la función pública es un desastre, yo siempre discuto. Hay gente muy bien preparada y que además el Estado invirtió para formar a esos técnicos, ingenieros, urbanistas, pero a veces por cuestiones políticas son medio relegados. Y vos, creo que yo también traté de hacer lo mismo, rescatamos gente que ya tenía el know-how y eso ayuda mucho a facilitar las cosas. Es muy difícil ir y comenzar de cero otra vez a aprender cómo funciona una institución pública. Mira, cuando me tocó estar en ESAP, al frente, yo recurrí a los profesionales internos Ajá. y di oportunidades a gente que otras administraciones nunca habían dado. Por ejemplo, los líderes sindicales fueron gerentes. Claro. ¿verdad? Cosas raras normalmente. Cosas raras, Sí. pero la responsabilidad de la oportunidad que yo les di a ellos hizo que hayan batido todos los récords. Mira, nosotros en esos 4 años y medio que yo estuve en ESAP, construimos más capacidad de tratamiento que los 30 años del gobierno de Stroessner, ¿verdad? Claro, Construimos imagínate. 14 plantas de tratamiento. Me acuerdo que ESAP a las 3 de la tarde se quedaba sin agua, Sí. varios barrios de Asunción. Ajá. Cuando salí, no había ni una casa sin agua. Y había una planta construida para los próximos 25 años, para el crecimiento de los próximos 25 años. Y eso, ¿Eso es Miñajué? en Miñajué, Sí. más 14 plantas que se construyeron en Sí, diferentes ciudades, me diferentes lugares. Incluyendo Asunción y Gran Asunción, que no tenían. En Asunción se construyó, aparte de Viñajué, de una planta Sí. que era para 110.000 casas Ajá. en crecimiento futuro, ¿verdad? Se construyeron 7 plantas en Asunción aparte. Aparte. En la zona de los edificios públicos están las plantas, Sí. para cubrir una zona crítica que era Colón, toda esa zona alta. Ajá. Pero eso hicieron solamente esos funcionarios que le dimos la oportunidad y que hasta hoy les agradezco esa dedicación que tuvieron, ¿verdad? O sea que se puede. Sí, se ahora, puede. ahí está otra cuestión. Y después vamos a pasar a otro tema, porque a mí me apasiona esto. Sobre todo para hacer un poco de ejemplo concreto. Alguna vez el BID nos dijo, en realidad hay que trabajar todas las aguas subterráneas de Asunción y Gran Asunción para después solucionar el tema de pavimento. El viejo problema de los baches, la avenida Avelino, esto, aquello.
no se tiene la idea de que en realidad si no terminamos de resolver ese problema va a ser muy difícil que tengamos ese asfalto que la gente tanto quiere, ¿verdad? Eso se comenzó a hacer contigo, se sigue haciendo todavía, es medio lento el proceso, pero vamos a tener que terminar ese proceso alguna vez, querido Natalicio. Asunción tiene una particularidad en cuanto a su sistema de agua y su sistema de cloaca, ¿verdad? Nosotros, Mario, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es importante reconocer que somos un país de pocos recursos financieros. Claro. Paraguay no es un país de primer mundo, es un país que su PIB da para su desarrollo con un crecimiento como el que estamos teniendo, pero eso no significa que podamos tener servicios de primer mundo. Por ejemplo, y un ejemplo práctico que afecta gravemente los pavimentos de la municipalidad. Sí. Las cañerías de agua fueron instaladas en un 95% en la calle. Sí, en el medio de la calle. En el medio va la cloaca y a un costado derecho va el agua. Sí. Pero en los países más adelantados eso va en la vereda. Pero no se hizo así acá porque había que hacerlo doble. Sí. Entonces era el doble del costo, era cuando se comenzó la construcción de Corposana, digamos. Y eso hace que tengamos esos problemas. Las roturas de caño van a seguir existiendo, es inviable que no existan. Pero cuando se da en el pavimento en vez de en la vereda ocurre lo que la municipalidad sufre. Y eso no se comenzó a corregir por lo menos en algunos lugares. En todo lo que se hizo nuevo ya se hizo en la vereda y eso se inició contigo. Sí, me acuerdo perfectamente. Fue todo un desafío también. Por eso hay que conocer todo esto para entender la problemática, porque desde afuera, incluyo el periodismo en la autocrítica, se cree que es una solución mágica y es un proceso donde la financiación también es fundamental. Vamos a ir entrando en todos estos temas con Natalicio, aprovechando su experiencia y por supuesto también vamos a derivar en la actualidad política que tanto la gente quiere conocer y quiere entender también con justa razón. Breve pausa, seguimos hablando con nuestro invitado hoy, Natalicio Chase, está esta noche conversando la noche en Mega TV. Estamos con Natalicio Chase, invitado hoy, todo un programa podríamos hacer sobre el tema agua en Asunción y Gran Asunción y Paraguay, porque además es un tema que nos toca directamente y sé que te apasiona también porque tenés una historia con Corposana inclusive, y te cuento algo que a lo mejor no sabes. Esposo de mi tía era Atanasio González Cabello, papá de Julio Manuel, sí, de mucha trayectoria, y él había una broma familiar, papá era febrerista del Colorado y le decía, gracias a nosotros estás tomando agua potable. Justamente por lo que decía, porque después del 47 recién hubo agua, antes era agua de pozo. 1949. Imagínate. Comienza a funcionar el primer sistema. Y yo me acuerdo todavía que en muchas casas había aljibe o pozo, ¿verdad? Y los carritos. Y los carritos aguateros. Los carritos aguateros. Eso, entonces era una broma familiar de que supuestamente ustedes los colorados, gracias a ustedes tomamos agua potable, ¿verdad? Y comenzaba la discusión familiar. Pero sí, el agua fue siempre, y sigue siendo, Natalicio, el gran desafío, porque hay zonas en las cuales todavía hay pocos recursos, sobre todo el interior profundo, el Chaco con su acueducto que está ahí tratando de solucionar. O sea, el agua sigue siendo un tema central. Sigue siendo, mira, aunque la cobertura de Paraguay es bastante alta de agua, está arriba del 90%, ajá, ¿verdad? Hay zonas que tienen crisis todavía. Claro. ¿verdad? Y hay otras que tienen más todavía agua con el comportamiento del clima ahora, ajá, que hay ciudades, claro, por ejemplo, Capucú, por ejemplo, sí, ¿verdad? Que se le seca el cauce de agua del cual se surte la ciudad y se seca cada 2 años, cada 1 año. Y ahí hay que llevar. Y se quedan sin agua, una ciudad que se queda sin agua. Bueno, Uruguay tuvo una crisis grande hace un par de años, pero una crisis casi terminal por falta de lluvia justamente. O sea, es un tema de discusión mundial. Pero quiero ir saltando un poquito más ya a esa experiencia de NESAP, que digo bien, amerita un programa un poco a la parte política. Todo esto finalmente está determinado por la dirección política del Estado. O sea, el presidente y los 3 poderes del Estado, ¿verdad? Ahí les cabe a usted una gran responsabilidad. Y ahí está la gran duda. Hay señales muy positivas en la macroeconomía, obtuvimos el famoso grado de inversión, creo que el presidente Peña en ese sentido maneja muy bien esos temas, pero está también la percepción de que no es suficiente. Y ahí tienen que entrar ustedes, los legisladores, tienen que... ¿Cómo te parece que estamos yendo y sobre todo cómo se puede mejorar la calidad de vida de los paraguayos? Bueno,
Santiago Peña es un presidente que hizo una gran diferencia en la transformación del Estado, ¿verdad? Con respecto a diferentes gobiernos anteriores, yo creo que este gobierno ha sido el que más ha transformado el Estado en todos sus procesos, porque Santiago Peña tiene una particularidad, es un especialista financiero, entonces Claro. ese fuerte es aplicado al manejo del Estado y eso hace que tengamos estos resultados de grado de inversión que eran impensables hace unos 5 o 7 años, aunque Paraguay viene creciendo hace 20 años en forma sostenida. Creo que esa virtud del ordenamiento económico viene en la transformación que hizo Nicanor Duarte Frutos en el sistema Comienza a partir de ahí. con el ministro Borba. Y a partir de ahí comienza esa transformación que hoy se concluye en este gobierno que fue un poco más agresivo en apurar esas transformaciones. Sí. También porque tuvo la mayoría necesaria en el Parlamento. Y por la mayoría política que es necesaria para hacer estas transformaciones, si no, no son posibles, ¿verdad? Claro, yo eso a veces Mario, el egoísmo político es tan grande que no deja que el país se transforme, ¿verdad? Por eso es importante tener la mayoría, no solamente porque las decisiones tienen que ser de uno u otro partido, sino porque cuando no hay una mayoría, a veces el egoísmo político hace que no le vamos a dejar avanzar a esto para que no... Nos ha pasado incluso en la confrontación interna al Partido Colorado. Así es. O sea, a esa interna muchas veces. Hasta internamente va eso. Ahora se tuvo hasta este momento esa posibilidad, se hicieron esos cambios que vos decís. Creo que hay un cambio de matriz, el tema impositivo. Ahora se está trabajando un tema muy delicado que es el tema de la caja fiscal, las pensiones, jubilaciones. O sea, se están tocando cosas que muchas veces la clase política prefiere patear para adelante nomás. Y estamos tocando estos puntos, ¿verdad? Con mucho cuidado político también, Mario. Vos sabés lo que significa para un partido de gobierno tocar ciertos, vamos a llamarle, que hoy son necesarios e insalvables, porque la caja fiscal no puede seguir así, pero algunos sectores consideran como privilegios especiales, ¿verdad? Entonces, eso genera un rechazo político. Y además, un partido como el Partido Colorado con base popular muy fuerte. Base popular muy fuerte. El maestro que protesta, finalmente es Colorado también. Pero yo creo que todo pasa por la explicación. La falta de conocimiento de la transformación que se quiere hacer, lo que genera miedo. El cambio siempre genera miedo. Y eso hace que hoy haya esa discusión un poco más dura de lo que suele ser, ¿verdad? Pero las transformaciones que se están haciendo también son parte de nuestro análisis y en muchas ocasiones hemos tenido diferencias en el análisis, en el criterio con el presidente de la República. Él siempre ha sabido escuchar esas diferencias y también somos conscientes de lo que se hace bien. También hay mucho pendiente por hacer, ¿verdad? Hay muchas deficiencias, en el sistema de salud principalmente, es una de ellas. Es un reclamo grande. Un reclamo grande que tiene el partido de gobierno. Que se invirtió y se metió más plata y se trata de elevar el presupuesto, se inauguran los hospitales nuevos, pero parece que vamos siempre rezagados con la necesidad, con la demanda. Y es que la demanda nunca se alcanzó, o sea, todavía no se alcanzó la demanda. Estamos debajo del pico de demanda todavía ahora. Entonces, alcanzar la demanda y generar una estabilidad son dos metas diferentes, ¿verdad? Claro. A ver, vuelvo a la caja fiscal porque está en esto, ya entró a diputados, todavía no llegó a senadores, va a llegar enseguida, seguramente pronto. Mañana se trata en diputados. Exacto, y después ya eso tendrá su camino. Igual, en esta audiencia pública que hubo en la comisión permanente se dio la impresión de que se habló, se escuchó, pero que no se dieron los gremios ni un punto de la negociación todavía, según yo entendí. ¿Te parece que va a un momento en que se va a encontrar ese punto de inflexión? Yo creo que mayoritariamente, pero no todo, pero mayoritariamente yo creo que los gremios ya están acompañando la transformación que va a existir, es inevitable, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, yo estuve con los miembros de la Fiscalía, representantes de la Fiscalía, que son también un pedazo del sistema de justicia, ¿verdad? Y ellos también ya habían aceptado casi todos los puntos de la reforma, pero también tenían un análisis sobre unos puntos. Poder Judicial también. Yo creo que esa transformación no se va a dar en una sola ley. Yo creo que va a tener una segunda etapa más adelante también. Entiendo. Se van a ajustar más criterios, pero hoy en día esa ley podemos decir que está atrasada o arcaica. Imagínate que hay
con estos policías nuevos, para tomar un ejemplo, Sí. ellos hoy en día tienen un curso de 1 año y ya entran en servicio ¿Cierto? y a los 48 están jubilándose. Eso es imposible. Y que un sistema pueda sostener una jubilación a los 48 años, yo creo que han cambiado los tiempos, la Claro. ley es un poco... Siempre natalicio hay que decir que lo que finalmente se promulgue es a partir de ese momento. Claro, No afecta a los anteriores. nada es retroactivo. La ley no es El que retroactiva. está jubilado ya está jubilado, esas son sus reglas, no. Claro. Ese también es otro temor de la gente, ¿verdad? Sí. Ellos continúan igual, con todo el sistema funcionando igual, y a partir del 2027 entra en vigor. O sea, todo lo que se jubila en este año tampoco son afectados. Ok. ¿verdad? Eso, Tampoco son y lo afectados. otro es la cuestión moral que emerge de la famosa jubilación de privilegio de los parlamentarios. Tema heredado por ustedes, esto se creó hace casi 40 años, pero bueno, está el sistema, no se tocó y ahora, claro, si bien es muy poquito en comparación de lo que hay que resolver del gran volumen de la caja fiscal, moralmente es difícil legislar cuando vos tenés una jubilación a los 15 años de trabajo, ¿verdad? ¿Cómo le decís a una persona, vas a trabajar más, te vas a jubilar más grande y yo sí voy a seguir jubilándome con 2 periodos parlamentarios con una jubilación alta? ¿Eso están trabajando también para modificar? Nosotros creímos cuando comenzó a tratarse de este tema de la caja fiscal, que ya tiene 1 año más o menos ¿Cierto? Me acuerdo. de estudio, nosotros dijimos que primero había que hacerlo en casa. ¿verdad? Es un deber moral y político, Sí. ¿verdad? No podemos entrar a modificar la caja fiscal sin analizar lo que estaba pasando en el Congreso, y es por eso que se va a tratar en el mismo punto, o sea, se va a Ajá. tratar un poco antes. ¿Y cuál podría ser la salida ahí? Y nosotros propusimos, Mario, que sea 100% privada, sin aporte del Estado. Sin apoyo del Estado. Entonces, una vez que no hay aporte del Estado, Claro. es una asociación privada que regula su fondo como quiere, ¿verdad? Actualmente sería, sin tener aporte del Estado, con 2 periodos de parlamentario tendría una jubilación del 60% y con 3 periodos del 80%, que es lo que está vigente ahora, Sí. ¿verdad? Alargar un poco los plazos, Ujú. lo que requiere Pero que ya toda no clase reciba fiscal. ni un centavo del Estado. Que ya no reciba ni un aporte del Estado. Entonces es como una caja privada, ¿verdad? Una Claro. caja privada. ¿Y podría tener eso el consenso favorable? Yo creo que ese va a ser el resultado. Ya. Ese es el resultado que se está planteando. Porque también la eliminación, como decían algunos, total, tiene sus problemas. Hay una ley y también hay aportes que se hicieron. Yo creo que ese fue si bien es un análisis que creo que viene de un grupo de diputados, de 2 o 3 diputados, particularmente, fue más un marketing político que una realidad, ¿verdad? Porque hay 238 jubilados tiene la caja. Claro. Entonces, vamos a pasarle los 238 al Estado si eliminamos. Es una situación peor que la actual. Claro, ¿no? Eso Una sería situación peor. saltar del sartén a la paila, como decía. Ahora, digo nomás yo, y no puede haber una... Yo cuando fui intendente tuve que dejar de pagar IPS. Había sido que la ley no permite que un cargo electivo tenga IPS. Son esas cosas que tiene nuestra ley. Yo no sabía eso porque yo sigo pagando como empleado en mi En tu empresa. En mi empresa. En tu sí. empresa. Entonces, claro, pero yo como tuve, para ser intendente tenía que dejar todo y bueno, lo que sí que me quedé sin, mi único trabajo de intendente. Y después volví a pagar cuando volví al sector privado. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué no, como todo ciudadano común y corriente, pagar mi IPS y de ahí buscar después mi retiro? Hay cosas que habrá que ajustar, por eso es tan grande el tema, ¿verdad? Y es muy grande, mira. Quizás por ahí el que quiera, el parlamentario que quiera, a lo mejor podría aportar a IPS, por ejemplo. Claro, y uno de los análisis que también está a futuro, Mario, que no creo que se dé en forma inmediata, pero que también un análisis Sí. a futuro es el sistema IPS, ¿verdad? Claro, también. Muchos expertos opinan que hay que separar la jubilación del sistema de salud. De salud. Dos cosas ¿verdad? distintas, claro. Y eso va a hacer posible que el sistema de salud funcione mejor y esté más enfocado, pero bueno, es una transformación que hay que pensar, analizar un poco más adelante. Tengo que hacer la pausa, pero así en 2 palabras, Natalicio. ¿Vos crees que esta reforma, que quizás sea una transición, pero reforma al fin de la caja fiscal, va a salir? Tiene que salir, Mario, porque la economía de nuestro país no aguanta varios años más así. Ya. Es un Bueno, aporte muy grande del Tesoro a claro, si no lo hacemos, igual le transferimos el problema Sí. a las próximas generaciones. la próxima generación. Y más grande todavía. Va a ir creciendo.
Ya, bueno, importante entender el razonamiento de nuestras autoridades legislativas para también saber qué va a pasar. Esa es la idea también de esta entrevista con Natalicio Chase, invitado especial de hoy. Ya volvemos. Estamos con Natalicio Chase hablando de varios temas, pero sobre todo de ese sueño de que Paraguay tenga un avance en lo social, principalmente en mejores días para nuestra población. Se ha reducido la pobreza, Natalicio, pero todavía uno ve gente recogiendo comida de la calle, siempre yo digo de eso. Todavía tenemos indígenas que mueren por inanición en la zona de Amambay. Qué difícil es que el estado de bienestar llegue a todos. ¿Te parece que alguna vez lo conquistaremos? Y es un desafío, el desafío de toda sociedad, man. Es un desafío que es, o sea, que necesita un esfuerzo colectivo inmenso. La semana pasada yo estuve en San Pablo y vine asustado de la falta de seguridad. Me asaltaron en la calle. Ah, sí, me tocó. Me tocó a mí. Enfrente del hotel, ¿verdad? Yeah. Y me dijeron que hay 10 asaltos en ese lugar cada rato. La gente está durmiendo en la calle. Bueno, pero el mal de otro no es solución para nadie. Pero a lo que voy nomás es que Paraguay está trabajando en ese mejoramiento de la calidad de vida de todos los paraguayos. Y la economía paraguaya es una economía que crece a un ritmo sostenido de 4 o 5% anual. Y eso a lo mejor no es suficiente para tener cubierto todos esos requerimientos, ¿verdad? A lo mejor en algún momento hay que pensar en hacer una inversión social bastante más fuerte y ahí entra la discusión de hasta dónde queremos endeudarle al país. Claro, pero el crecimiento sostenido que tenemos no es suficiente para hacer esas correcciones en corto plazo. Claro. A ver, un amigo mío que aprecio mucho creó la terminología de la ladera vacía, y eso está bien, son términos que generan debate, ¿verdad? Pero claro, hay una sensación como que sí, tenemos buenos números, la macroeconomía se ordena administrativamente el país, pero que todavía no llenamos la ladera con eso. Vos que sos político recorres, hablas con la gente, ¿qué sentís? ¿Que en realidad hay un reclamo todavía sostenido en ese ambiente? Hay un reclamo sostenido, lo que estamos haciendo, si bien es positivo para los resultados a futuro y sostenible que necesita el país, pero sigue habiendo un reclamo. Y nosotros, más que otros parlamentarios de otras épocas, tenemos una gran diferencia, que es que las candidaturas a partir de este periodo fueron personales e individuales. Entonces llevamos la carga también, porque hacemos campañas individuales y llevamos la carga del reclamo social, del más reclamo personalizado. De la gente, más personalizado, tomamos compromisos. Y a veces eso hace que tengamos más desafío y más dedicación también, Mario. Ahí hay una especie de desafío raro porque muchos dicen, bueno, tienen que tributar más los sectores que más ganan. El gobierno dijo, nosotros no vamos a subir impuestos. Punto. Vos hablas con Orwell, hablas con el ministro de Finanzas y dicen, no, eso está fuera de discusión. El presidente Peña puso una impronta, no se sube impuestos. Y todos sabemos que tenemos una baja presión tributaria en Paraguay. Por un lado, en la región somos los que menos pagamos impuestos. Y ahí está el huevo y la gallina, ¿verdad? Cuando decimos, vamos a levantarla que sea un 2%, la pasada dijo el ministro de Finanzas, 14% iba y se armó un lío tremendo, hasta yo protesté, ¿verdad? Y también los sectores que más ganan dinero dicen, no, ya pagamos suficiente, porque van a usar eso para engordar la administración pública de funcionarios. Qué difícil resolver esa ecuación, Natalicio. Y esa ecuación es siempre un gran dilema, pero yo creo que en este momento la ventaja competitiva que tiene Paraguay en Latinoamérica es justamente la baja presión tributaria. Y eso es una oportunidad. Vos ves, Mario, cómo los brasileros, los argentinos, los uruguayos, casi todos los países vecinos están apostando hoy a Paraguay. La ley de Maquila está sosteniendo casi creo que 30.000 empleos. ¿Cuánto se dijo que iba a fracasar cuando se creó? Cuando se creó se dijo que iba a fracasar. Sí, o sea que eso va a seguir siendo un atractivo. Es un atractivo porque
tomemos un ejemplo, Brasil, por ejemplo. Los impuestos están arriba del 40%. Sí. Y entonces, esa diferencia del 30% hace que Paraguay sea competitivo. Un país mediterráneo que no tiene salida al mar no tiene muchas ventajas. No tenemos minerales. Claro. Una fábrica que se instala en Paraguay tiene el mercado más cercano a 1.200 kilómetros por tierra, que es San Pablo. San Pablo. Entonces, necesita tener competitividad, o sea, ventaja competitiva. Una ventaja es la energía eléctrica, por ejemplo. Otra ventaja es la mano de obra que todavía existe en Paraguay. Y otra ventaja es el régimen tributario, ¿verdad? Que es muy importante para el análisis, porque el capital es lo más cobarde que existe. Sí, el capital solo va donde sí, conviene, ¿verdad? Sí, claro. Tiene cero sensibilidad. No está hecho para hacer beneficencia, ¿no? Claro. Ahora, ahí lo que pasa es que siempre decimos, si eso nos acompaña con una fuerte lucha anticorrupción, si nuestro Poder Judicial no mejora ostensiblemente su funcionamiento, si no funciona mejor nuestro Ministerio Público, va a haber siempre la duda sobre Paraguay, ¿no? Y eso es un proceso largo todavía. No va a ocurrir y está fuera del alcance inclusive del propio Poder Ejecutivo. Ahí hay una especie de déficit histórico, y vos lo sabés, Natalicio. Sí, justo estábamos hablando con un amigo antes de entrar acá, que es abogado, que está en otro programa acá al lado. Ajá. Y me estaba hablando él de la teoría de las responsabilidades en Paraguay. Sí. De qué somos responsables y de qué no somos, ¿verdad? En forma colectiva, en forma individual. Y me decía él, nosotros también somos responsables aunque no seamos nosotros los que cometemos el delito, ¿verdad? Claro. Porque a veces nos callamos, o a veces nos atacamos, o a veces no tratamos de transformar ese sector. Y nosotros como legislador también nos sentimos parte y tenemos esa responsabilidad de generar leyes que puedan ir corrigiendo eso, ¿verdad? Claro. Que puedan ir corrigiendo esa falencia que tiene la justicia en nuestro país, y que somos conscientes que tanto la justicia como la salud son los dos, digamos, puntos débiles del actual sistema de gobierno que tiene Paraguay. Claro. En lo político, Natalicio, vos sos afiliado, tu nombre ya es Colorado. Natalicio ya es un hombre eminentemente colorado. Me imagino de dónde viene históricamente. No, mira, Natalicio Talavera era el hermano de Micaela Talavera, que fue el que se casó con el Chase, que vino inmigrado de Estados Unidos. No tiene que ver con Natalicio González. No, y viene de ese Natalicio, viene el nombre que también tenía mi abuelo. O sea que hay varios. Y que me tocó a mí, no sé si para bien o para mal, pero a veces no hace falta decir el apellido. Porque es, claro, imagínate vos esa hay pocos. Claro, y todos vinculados a los Chase también y a los Talavera. Pero yo me quedaba pensando en Natalicio González. Sí. Este país tuvo natalicistas y además él expresaba el pensamiento, ese colorado más profundo, digamos, más popular. Y sí, es uno de los estudios principales del Partido Colorado, el hombre servidor, el Estado servidor del hombre libre. Claro. Y ponía al Estado como un servidor de la sociedad y era exigente sobre ese punto, ¿verdad? Y es lo que le da al Partido Colorado su semblanza social que hasta ahora mantiene, aunque discutimos todo porque nos usurpó a nosotros los progresistas un terreno muy fértil. Pero los progresistas en verdad son desde mi punto de vista, Mario, son una deformación del Partido Colorado. Claro. Porque el Partido Colorado estuvo antes, ¿verdad? Sí. Estuvo antes, y yo creo que han surgido de los grupos populares del Partido Colorado que se diferenciaron digamos, de la dirección partidaria, ¿verdad? Estuve leyendo a Voxia este verano y por qué gana siempre el Partido Colorado, y justamente cuenta que el Partido Socialista, igual que el Partido Colorado, por ejemplo, reivindican a López. Sí. Los dos coinciden plenamente en la recuperación de la memoria de Francisco Solano López, de Francia, de toda esa historia que los gobiernos liberales habían dejado un poco de costado porque pretendían a una política un poco más universal, más amplia. Ese nacionalismo es muy parecido, el de Franco, el de Coronel Franco con los... Ahora, ¿por qué entré en este tema? Porque quiero justamente preguntarte, ¿fue una elección o tuviste opción? ¿Te afiliaron ya como muchos paraguayos a los 5 años? ¿O vos dijiste en un momento de tu vida, yo voy a militar en el Partido Colorado? Yo me afilié jovencito, creo que tenía 17 años, y me afilié porque mi padre era colorado. Ajá. Cuando
cuando me afilié, en ese momento se permitía la afiliación. Sí, tengo amigos que... Porque nosotros fuimos al CIMEFOR, yo fui al CIMEFOR con 14 años. Así íbamos, sí. Entonces, más o menos a partir de esa época uno ya se vinculaba socialmente con los partidos y ya tenía... Aparte que en esa época era medio, tenés que ser sí o sí colorado, ¿verdad? Mi familia ya era de tradición colorada y así como el Club Olimpia, ¿verdad? Claro, Yo soy olimpista de joven porque mi papá era... Era por herencia familiar. Era por herencia familiar y bueno, y después, pero muy joven, me gustó la actividad política. Me sigue gustando, me sigue apasionando, Mario, el servicio público. Yo no pienso tanto en los cargos, no pienso tanto, solo busco que ese servicio pueda traer algo positivo para la gente y a veces uno se cansa un poco, el sistema te atosiga mucho, ¿verdad? Pero después, con pequeños gestos de la gente beneficiada, uno se siente otra vez bendecido, digamos, de tener esa oportunidad de dirigir un sector que traiga el bienestar, ¿verdad? El doctor Chase Plata entonces fue fundamental para tu formación política. Y era la cabeza de familia y bueno, él era de esa formación y nos transmitía también ese... Qué interesante, ¿no? Porque muchos paraguayos venimos de esa tradición. Yo estoy del otro lado, pero también, ¿verdad? El ejemplo de los viejos, la mamá, papá, militantes federalistas, y bueno, es bueno tener esa caparazón ética, digamos. Pero obviamente que a usted le tocó mandar más tiempo, nosotros tuvimos 1 año y medio nomás. Vamos a hacer las pausas y volvemos con la última parte de esta amena charla con el ingeniero, Natalicio Chase. Última parte de esta charla con Natalicio Chase, que a mí me parece muy importante porque fuimos recorriendo temas muy concretos, tangibles, como el tema del agua, donde tiene mucha experiencia, pero también la política pública, su contraste con el sector privado y este tema de la caja fiscal ahora tan actual, que en estos días comienza a tratarse. Y vos me decías antes de la pausa que estás seguro que esto va a salir. ¿Por qué te pregunto esto? Porque está también la noción de que si se complica mucho socialmente, puede otra vez posponerse. Y vos decís, eso ya es imposible, es irreversible. Puedo hablar por lo que nosotros hablamos en la Cámara de Senadores, no en la Cámara de Diputados. Yo creo que la Cámara de Diputados trata esto... Sí, en estos días. En estos días también. Pero nosotros en la Cámara de Senadores, conjuntamente con los aliados políticos, ya hemos tenido una reunión, ¿verdad? Hemos analizado posibles pequeños ajustes de ese proyecto de ley que viene de la Cámara de Diputados, que presentó el Ejecutivo, y estamos seguros que es el momento, Mario, porque si no lo hacemos ahora se va a volver imposible un poco más adelante, pero va a seguir teniendo, es así como te digo, va a seguir teniendo modificaciones seguramente a lo largo del tiempo, y esa es la ventaja que tiene una ley, ¿verdad? Que puede modificarse todas las veces que sea necesaria cuando se nota que hay alguna falencia, ¿verdad? Lo que no se puede es llegar a lo que llegó la Caja Municipal por sus problemas también internos de cesación de pago, por ejemplo, que después de 6 meses cobran los jubilados. Cajubi en su momento también tuvo sus problemas muy graves. A eso no se puede llegar. Imagínate que el aporte que va a tener la Caja Fiscal el año que viene es mayor que el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. El aporte que va a tener, ¿entendés? Más de 500 millones de dólares. Más de 500 millones de dólares. Es más grande que el presupuesto de inversión en infraestructura física del país. Que necesitamos. Claro. Entonces, y con una responsabilidad colectiva, ¿verdad? Que no es al final de cada persona que aporta, ¿verdad? Claro. Cada persona aporta. Claro, entonces, yo creo que las decisiones tienen que ser tomadas. Esto tiene que corregirse para no tener un problema aún mayor a corto plazo, ¿verdad? Porque esto es insostenible. En 5 años más vamos a tener casi duplicado el monto actual de hoy. Claro. Entonces, y eso va a seguir siendo progresivo, ¿verdad? Claro, es la tendencia, la visión del gobierno de Peña, una visión de eficiencia, y en ese ámbito algo tendrán que hacer más temprano o más tarde, justamente, vos decías, con IPS, con SAP, con Copaco, con ferrocarriles, con Capasa. O sea, hay todavía muchas tareas por hacer y muy delicadas.
¿Te parece que va a poder comenzarse ese proceso en este periodo? Yo creo que puede iniciarse. Mira que Santiago Peña fue bastante valiente para encabezar todas estas modificaciones que tuvo el Estado paraguayo. Ujú, Requirieron ese grado de valentía política, digamos, ujú. ¿verdad? Porque lo hicimos en forma conjunta, porque la responsabilidad política Claro, la llevamos más nosotros que él, porque él es un presidente que no va a tener otro periodo, ¿verdad? claro. Pero él ha sido el conductor de esa transformación y ha tenido la valentía de transformar, así como se ha transformado el Estado paraguayo. Y esas otras instituciones que hablamos son parte de esa transformación. Yo creo que el más cercano tiene que ser Copaco. Copaco, ¿verdad? Copaco está en una crisis insalvable prácticamente. Ujú. ESAP, si bien es una institución, es una sociedad anónima Sí. que no es deficitaria, todavía, Ajá. pero Pero quedó como en un limbo. Una vez hablamos de este tema, de SAP Sí. también, en que son sociedades anónimas, pero todavía el Estado es el principal accionista. y el Estado es el único accionista. El único, claro. El único accionista. ¿Y cómo se sostiene la figura jurídica de la sociedad anónima? Simbólicamente. Y no, y porque es simbólico, porque una SA tiene el 1%, por ejemplo, el ferrocarril. Sí. Ah, ya Tiene el entiendo. 1% de Copaco, Copaco tiene el 1% Claro. y así entre las SA se sostienen, digamos, legalmente. Esa fue aquella reforma que comenzó en la época de Guasmosi y se Esa frenó. fue una reforma que se hizo, no en la época de Guasmosi, Con era Juan Ernesto, ¿quién era? Juan ministro. Ernesto. ¿Te acuerdas del Juan Ernesto ministro de en el año 2000. 2000? En el año 2000 se hace la reforma de las Claro. sociedades. Todavía estando Rodríguez, entonces. No, en el año Perdón. 2000 era González Maqui. González Maqui. Ah, González en Maqui. ese momento se En hace. ese momento se hace. Y después se frena. Se hizo la modificación de las instituciones con un objeto de pasarla al sector privado. Claro. ¿Verdad? Y tanto Copaco como ESAP en aquel entonces tenían interesados. En ESAP había Sí. una empresa francesa Me acuerdo. que se llamaba Lyonès Deso, que era la interesada en... y después recularon ellos Sí. por la inestabilidad económica y política Claro. que tenía el Paraguay en ese momento. ¿Te acuerdas que Sí, la crisis bancaria. el país entró casi en default Sí, en sí, ese sí. momento? Y Ahí se frenó. Y se frenó y se quedaron las empresas a media transformación, digamos, ¿verdad? Porque claro. nunca se vendieron. Sí. Inclusive, hasta hoy, por ejemplo, ESAP no tiene ni un bien. El 100% de los bienes inmuebles, Sí. el 100% de las propiedades se pasaron al Ministerio de Hacienda para que la empresa pueda ser vendida así como un cascarón y el que venga tome ese desafío Ah. ¿verdad? Entonces, no tiene bien inmueble, está instalado en el 100% de propiedades del Estado paraguayo. Eso no, nadie Todas sabe. las plantas de tratamiento. O sea, por ejemplo. claro. Copaco es igual y el ferrocarril también, ¿verdad? Claro, se fue, paró el terreno jurídico, pero no sé, 26 años pasaron. Y se quedó ahí. Fíjate nomás, nunca se natalicio, transformó. cómo se pospone, eso, procrastinar, dicen ahora los jóvenes. No queremos tocar eso, pero pasaron 26 años. Y ya cada vez que pasó, empeoró la situación. Quizás esa se maneja porque otra vez tiene su... Pero Copaco no hizo más que decaer y ahora no sabe más qué hacer con lo que tiene, ¿verdad? Y esa tiene la diferencia de Copaco que el agua es Claro, un bien, o sea, obligatorio Sí. de uso. no puede prescindir. No puede prescindir el agua, ¿verdad? Pero Copaco no se reformó, tecnológicamente no cambió. Claro. Y las no se privadas le adecuó, vinieron encima. Y bueno, y perdió el mercado, digamos. Perdió el mercado. Perdió el mercado y hoy no es recuperable, ¿verdad? Mm. Ni siquiera la telefonía está con las inversiones necesarias para poder ser competitiva. Hoy la telefonía Vox, digamos. Box que era- celular, digamos. Sí. Claro, o sea que ahí es otro camino que va a tener que hacer alguna vez este o el próximo gobierno. Yo creo que tiene que transformarse. Hay todavía tiempo en este gobierno para hacer algunas transformaciones, principalmente del ferrocarril y de Copaco, que Claro. son los más urgentes. El ferrocarril estaba casi ya en una etapa avanzada de la construcción del tren de cercanía, que iba a ser el comienzo de la reestructuración del ferrocarril. Eso está todavía en estudio. Los Sí. coreanos que Te cuento algo perdieron el interés también. que me contaban anoche, Sí. vos lo vas a confirmar, pero parece que en Dubái se consiguió la financiación del tren de cercanía.
Podría ser. Nosotros los periodistas somos también bastante curiosos y tenemos nuestras planteras que nos cuentan cosas. No, Ojalá, ¿verdad? Y sabe más que nosotros, porque nosotros todavía no recibimos esa información, ¿verdad? Ojalá, lo va a anunciar el presidente en estos días. Ojalá Sí. todos queremos ir a Luque, Areguá. Imagínate vos, irnos en tren de cercanía hasta, en vez de pasar por todo ese laberinto. O sea, ojalá, finalmente, natalicio, por más de que tengamos ideas políticas diferentes, todos queremos una sola cosa, que es que nuestro país avance. Creo que en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Y necesitamos que avance. No podemos más tener esa gente esperando 4 horas un bus para llegar a su lugar. La transformación del sector transporte es uno de las metas que hemos tenido este año en el Parlamento conjuntamente con el presidente de la República, y nos tocó particularmente acompañar como presidente de la Comisión de Obra, que soy hoy yo actualmente. Sí. Y esa transformación, por ejemplo, es una transformación que va a ser tangencial a todos los paraguayos, ¿verdad? Y esperemos que esa transformación culmine en muy corto tiempo. Claro. Si bien este gobierno solamente va a llegar más o menos al 30% de la transformación, porque eso requiere... Claro, flotas nuevas, itinerarios, transformación de calles, de todo, ¿no? No tanto transformación de calle, pero sí el cambio de itinerarios. Donde hoy en día hay 15 empresas recorriendo el mismo itinerario, van a haber una o dos. Claro. ¿Verdad? Entonces se va a distribuir económicamente mejor la solvencia de esas empresas para poder afrontar los desafíos de la inversión, ¿verdad? Y aparte que se separa también la flota del servicio, ¿eh? Claro. El operador del servicio no es el dueño de la flota en esta transformación que está llevando adelante el gobierno nacional. Necesitamos eso. Creo que más allá, reitero, toda diferencia ideológica no tiene ideología. Es la posibilidad de llegar más temprano a casa, descansar después de trabajar 8 horas. Eso es humano, más que ideológico. Bueno, Natalicio, a ver, para concluir, ¿te sentís satisfecho? ¿Hay todavía mucho por hacer? Personalmente, tu proyecto es seguir trabajando en el Parlamento. ¿Tenés aspiraciones políticas posteriores? Contame eso para terminar el programa. Bueno, yo creo que no hay ningún político que no tenga aspiraciones posteriores, ¿verdad? Claro. Pero eso no es lo que hoy me preocupa, Ajá. Mario. Trato de llevar adelante el ejercicio de este desafío que es el Senado, y me preocupo hoy de tratar de llevar soluciones que podamos hacer nosotros con la gente, porque eso es lo que nos comprometimos de forma personal. Ya no es un compromiso general de una lista, sino nosotros fuimos a tomar ese compromiso en cada casa que visitamos y la gente nos reclama. Y esa es hoy mi preocupación, más que preocuparnos de cargos futuros. Claro. Y yo creo que en el ejercicio de este periodo del Senado, seguramente un poco más adelante vamos a cada uno definir el rumbo de nuestra carrera política. ¿Chapa presidencial? No pienso en eso. Bueno, está bien. Dejémoslo ahí, no nos metamos en problemas. ¿No te Sí. reclama mucho que estuviste antes con Marito y ahora con este gobierno? Bueno, ahí está la disyuntiva del análisis periodístico principalmente, pero es porque hay cierto grado de juego e interés político también en la prensa hoy en día. Pero a nosotros nos reclaman algo interno del Partido Colorado. Claro. ¿Verdad? Ajá. O sea, es como que a un olimpista le reclamen que le gusta más un presidente u otro, ¿verdad? Claro. Yo soy colorado, O un técnico. yo no salí de mi partido, Claro. ¿verdad? Estuve en un movimiento interno que debió acabarse cuando terminó la interna. El que siguió con esa mentalidad de mantener dividido un partido con el objeto personal de sobrevivencia, yo creo que se equivocó. Yo creo que a partir de que cuando terminan las internas todos somos uno, como dice nuestro eslogan, y hay que trabajar todos juntos, Mario, porque no se puede por separado. Está bien, me parece. El desafío que acompañamos a este gobierno fue porque trabajamos juntos, ¿eh? No tuvimos creo que no hay ningún representante en el Senado particular así, o no hay una bancada, pero tampoco hay un representante particular de Añetete, ¿verdad? No, Hoy en día. de hecho han votado siempre los temas importantes, votaron todos juntos. Sí. A pesar de bueno, está bien, yo me parece aceptable la explicación. De hecho, yo siempre luego pienso como militante de un sector opositor al Partido Colorado, que siempre ustedes tienen esa vocación de unidad, que es la que le hizo fuerte justamente. Y es algo que desde la oposición hay que combatir con inteligencia. ¿Familia? ¿Hijos? Tengo ¿Nietos?
Tengo 6 hijos y tengo 2 nietos y uno en camino. Estamos bien empatados, 6 también yo, pero te gano nietos, 6 hijos. Y es lo más lindo, los nietos es lo más lindo, sí, porque ya no tiene uno tanta obligación y responsabilidad, solamente divertirse con ellos. Natalicio, gracias por venir. Es importante que hablemos con serenidad de Paraguay, más que con pasión. Y creo que vos tenés esa virtud. Gracias por estar. Gracias a vos por invitarme. Natalicio Chase, líder de la bancada en Honor Colorado. No es poca cosa liderar una bancada del gobierno nacional oficialista. Eso genera críticas, genera, por supuesto, encontronazos, pero también puede generar una visión de avanzar en el Paraguay si por lo menos consensuamos en los temas de interés común. Educación, salud, por supuesto, temas jubilatorios, temas sociales. Interesante escucharlo con mucha atención a Natalicio. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Tengan muy buenas noches.